Parte 1. El alfabeto. Una parte importante también es la acentuación. La acentuación que cae, por supuesto, en las vocales. La lengua náhuatl se acentúa como palabras graves, que quiere decir que en la penúltima sílaba lleva el acento, es decir, tototl, ¿sí? Está en la penúltima, en la to, digamos, penúltima se acentúa, pero sucede el mismo caso como en el español, que no se acentúan. Escucha bien cómo lo dices, escucha cómo lo dice la gente para que puedas escuchar en dónde está acentuando, o es en la penúltima o es en la última. En el caso del municipio de Xochatipan, de donde soy originario, en este caso de Cruz Ica en particular, por ejemplo, dicen Maltí. Entonces ahí no es una palabra grave, es una palabra aguda. En el caso de que yo lo lea como grave, diría Malti. Pero aquí es lo interesante, que si yo digo Malti, lo leo como una palabra grave, es un verbo en tiempo pasado, es decir, se bañó. Si yo lo leo como una palabra aguda, es decir, Malti, estoy refiriéndome al tiempo presente, se está bañando. Ejemplos como este podemos encontrar seguramente otros más que por estas variaciones dialectales se presentan. En el caso de Huejutla, en lugar de decir Maltí, en este caso dirían Maltía. Y otros ejemplos que seguramente desde tu variante o desde la variante que más o menos conoces, podrás ir viendo estas diferencias. En otro caso interesante es con respecto a los artículos. No hay artículos que determinen, en este caso, género, sea masculino o femenino, ¿no? El género como en el español, pues todos tienen género, sobre todo los sustantivos. En el caso de decir si es sartén, pues si es femenino, si es carro, si es femenino o masculino, si es ave, si es femenino, masculino, objetos y también sujetos, o sea, seres vivos y no vivos en el caso del español, pues se van clasificando si son femeninos o masculinos, ¿no? Y con ello va a determinar los artículos si es las, los, el o la. En el caso de la lengua náhuatl no hay artículos. Y sí hay, por supuesto, para determinar sexo. O sea, aquí, en este caso, en particular, si tiene sexo, entonces estamos hablando tanto de animales como de personas. Son los únicos que vamos a determinar si es sexo masculino o sexo femenino. Hablando entonces si es macho, si es hembra, pero no es genérico, o sea, no estamos hablando en el caso de como en el español, si es femenino o masculino, siendo objetos o sujetos, seres vivos o seres no vivos. Esa es parte interesante y no hay necesidad de usar los artículos o de tener que buscar a fuerzas los artículos en la lengua indígena. No hay, y más adelante vamos a ver cómo se usan. Echemos un vistazo en la parte de algunas aclaraciones en el 1.5. ¿Por qué puse esta parte de algunas aclaraciones? Para poder escribir las vocales que le llaman vocales largas, se alargan, eso es cierto, en su sonido. Por ejemplo, la palabra
toca, toca, toca. Ahí se escucha claramente que es una vocal larga, la O, ¿no? O sea, to. No es lo mismo decir, por ejemplo, tócate. Se escucha esa O, podemos llamarle como una O breve. O sea, toca con tócate. Ahí se escucha la diferencia. Pero hay una parte, es muy importante que escuches bien cuando es una vocal larga y cuando se trata de una misma vocal, pero que van juntas y se leen de manera separada. Quiere decir que son en realidad una misma vocal, pero que se leen como separándolas estas dos. Ahí en la página 13 puedes ver que está, por ejemplo, ni istok, o sea, yo estoy, ni istok. Si no le ponemos el apóstrofo, que en este caso no se trata de una glotal como dicen algunos, que es como cuando de pronto cierras la glotis y para poder pronunciar el siguiente sonido. No, en este caso es simplemente un signo que utilizo para separar una misma vocal y que se lean como dos vocales distintas. Entonces, ese es un ejemplo. No es lo mismo decir nistok, como una vocal larga, que decir ni istok. Otro ejemplo, el de no ohui como mi camino. No es lo mismo decir no ohui, no lo decimos así. Por eso yo separo esas, digamos, esa vocal o esas dos vocales las tengo que separar para que se puedan leer de manera más clara como dos vocales, pues, y no una larga. Y en el caso de la J, que es un sonido que puede ir en medio de una palabra o al final de una palabra. Al final de una palabra, en los sustantivos, por decir así, se debe entender como plural. Chichimej, ¿no? Chichimej, se oye una J final que muy leve, pero esa es la característica para distinguir entre plurales y singulares. La verdad es de que ahí la sílaba mej es lo que hace que sea plural. En algunos casos se puede omitir esta J para los sustantivos en plural. No es el mismo caso para los verbos. Para los verbos es muy importante que lleve esta J final, porque si no se pone, esta J final sí da referencia a que se trata de un verbo en singular. Por ejemplo, tlacua, o sea, sin la J final, es come. Si ustedes me dicen que vamos a quitar esa J final para un plural, pues no hay modo de saber si se trata de plural. Sabemos ahí con toda claridad de que es singular. Entonces, tlacuaj, comen. Ahí está el ejemplo muy claro. Tlacuaj. Tlacuaj es comen y es plural. Por lo tanto, en los verbos no se puede quitar la J final. En el caso de los sustantivos animados, que vamos a ver más adelante, que los sustantivos animados, si se quita la J final, por ejemplo, siguame, lo dejamos como siguame y sin la J final, tlacame, le quitamos la J final, no pasa nada, se sigue entendiendo que se trata de plural. Bueno, esta es como las partes más importantes de esta, de la parte número 1.
no quiero seguir avanzando sin que entendamos cuáles son las características particulares de la lengua, porque a lo largo de todo el libro nosotros tenemos que estar recordando. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las características de la lengua? No tiene artículos, ya lo habíamos comentado. Los adjetivos van antes de los sustantivos. Las palabras en su mayoría son compuestas, o sea, es aglutinante. Los verbos se acompañan de prefijos pronominales, en su mayoría, lo vamos a ver más adelante. Se pronuncia la vocal U, o sea, no es que se pronuncie como tal, sino por alguna variante dialectal sí se pronuncia. No existen verbos en infinitivo, o sea, como en el español que dicen barrer, trapear, jugar, brincar, dormir. En este caso no es así, también lo vamos a ver más adelante en la parte de los verbos. Las palabras compuestas se leen de derecha a izquierda. La mayoría de los sustantivos inanimados, los que no se desplazan, no tienen plurales, no se usan algunos conectivos, algunos sonidos del español tienen poco uso en el habla. La recomendación es que aquí todo lo que hasta ahora he comentado y lo que contiene el libro es muy importante que lo recuerdes, en su defecto, que lo tengas escrito, que lo tengas a la mano, porque aprender una lengua no se trata de aprender o memorizar un montón de palabras o saber de memoria cómo se compone, cómo se escribe, con qué letras. No, aprender una lengua es mucho más que eso. En este caso, lo que yo propongo en este manual es la reflexión, es el análisis de la lengua, es comprensión de la lengua, porque si nosotros no entendemos, no comprendemos y no analizamos la lengua, pues es como hablar y hablar y hablar, pero difícilmente entendemos qué es lo que estamos diciendo. Quiere decir que no entendemos de fondo, solamente la parte superficial es lo que hacemos. Entonces, aquí lo que se pretende es que aprendas no solo a hablar, sino entender y comprender más de fondo lo que implica la lengua náhuatl. Entonces, ya como a modo de resumen, diría, no te preocupes. En principio, si escribes mal, como decimos a veces, porque no usamos alguna grafía de manera adecuada. Escribir bien es todo un proceso, así que no tengas miedo en escribir e ir perfeccionando e ir viendo pues cuáles son las grafías que se utilizan. Otra recomendación más es que agudices los oídos por si quieres escuchar a alguien hablando, escucha cuáles son los sonidos, que entonces para saber qué grafías son las que se utilizan. Por otra parte, es importante también la pronunciación. Esto nos va a ayudar, entre más hablemos nosotros, entre más usemos la lengua, vamos a identificar mejor los sonidos cuando escuchamos a los demás hablando. Bien, hasta aquí la parte 1 y espero que se haya comprendido lo más importante porque viene la parte 2, que son las palabras de origen náhuatl.